Hola estudiantes, bueno, hoy quería hablarles acerca de este análisis morfológico que falta. En este video simplemente lo que quiero es explicarles de forma breve cómo es el procedimiento de análisis de las unidades verbales del español. Aquí pues vemos un ejemplo. El ejemplo es mis amigos no lloraban. El verbo, como saben, es este que señalo aquí, lloraban. Tal como les explico en el documento en Word que les pasé por correo electrónico, les digo que toda forma verbal en español, a toda forma verbal en español le vamos a reconocer 5 morfemas. Esos 5 morfemas no todo el tiempo tienen que estar con un morfo correspondiente. Pero en este caso, por ejemplo, con este verbo, que es un verbo bastante regular en español, hay cierta regularidad, al menos en la segmentación. Entonces reconocemos en este lloraba una base léxica o raíz, un morfo que está expresando esa base léxica o raíz. Aba, que es la partícula que muestra el tiempo copretérito o pretérito imperfecto, dependiendo de cuál haya sido la nomenclatura usada por ustedes, y también el modo indicativo. Digamos, por defecto el modo indicativo, dado que el copretérito es un tiempo que solamente está en el modo indicativo y no en el subjuntivo. Y una última desinencia es esa N final en lloraban, que es la que indica tercera persona del plural. Noten en este caso que esta entidad, N, siempre va a ser la partícula que evoque estas dos informaciones, persona y número. Esos elementos, persona y número, esos dos morfemas, van a estar siempre juntos en una misma unidad, en un mismo segmento. Entonces ven aquí que los morfemas son esta base léxica o raíz, en este caso llorar, una tercera persona del plural, del copretérito, del indicativo. Esas son entonces las informaciones que pueden ustedes apreciar o pueden ustedes reconocer en una unidad verbal como esa. Pasemos a esta otra forma de hacer el análisis morfológico. Podemos tener, digamos, esta forma es más, si se quiere, más deductiva, en el sentido de que ustedes pues tienen que llegar a una forma verbal que tenga el conjunto de las unidades morfológicas que se están presentando allí. Digo que es una forma deductiva porque pues no es el modo como un analista encuentra digamos, las unidades verbales o los elementos morfológicos de una unidad verbal, pero sí es importante para quienes estén estudiando morfología del verbo español, pues aprender a reconocer o a diferenciar o a identificar las formas verbales producto de la conjunción de diversas informaciones morfológicas. Por ejemplo, en este caso tenemos una forma verbal como comer, una base léxica o raíz comer, una tercera persona del singular, del antepresente del subjuntivo. De la unión o de la relación de estos 5 morfemas, nosotros podemos deducir que haya comido es la forma verbal correspondiente a estas informaciones morfológicas. Vemos igualmente que analizar como base léxica o raíz unida a el morfema de segunda persona del plural, del futuro, del indicativo, expresará la forma verbal analizarán. En este caso, ustedes, pues en el español americano no hacemos una distinción entre la segunda persona y la tercera persona del plural al momento de conjugar los verbos. Y así como esas, ven, por ejemplo, que advertir tiene unida pues a una primera persona del plural del pretérito del subjuntivo, nos dará, por ejemplo, advirtiésemos o advirtiéramos. Recuerden que el pretérito del subjuntivo tiene esas dos variantes alomórficas que pues terminan evocando la misma información. Revelarse, una forma verbal con una
con una construcción pronominal unida a un morfema de tercera persona, del singular, del presente, del subjuntivo, puede entonces o va a expresar esta forma se revele. Fíjense ustedes que el procedimiento es distinto. En este caso, simplemente se están proponiendo informaciones morfológicas y nosotros simplemente lo que hacemos es expresar el verbo que corresponda a esa conjunción de unidades morfológicas. Con respecto al análisis morfológico de perífrasis verbales, tengan en cuenta que, como les dije en el archivo que les envío junto con este video, que vamos a revisar siempre que la base léxica en las perífrasis verbales va a estar en la forma no personal del verbo. El resto de las informaciones, excepto el tiempo, al menos en esta perífrasis verbal de haber más participio, van a encontrarla en el verbo auxiliar. Entonces, las formas o las unidades morfológicas de persona, número y modo podemos conseguirlas en el verbo auxiliar. La base léxica, en este caso tenerla, vamos a conseguir en la forma no personal del verbo, y el tiempo en haber más participio, en la construcción perifrástica de haber más participio, va entonces a pues entenderse de la sumatoria de este verbo auxiliar junto con la forma no personal del verbo, en este caso este participio tener. Entonces tenemos que la perífrasis verbal en efecto es hubieran tenido, la base léxica es tener, recuerden, encontrada en la forma no personal del verbo. La persona es tercera persona, en este caso en el verbo auxiliar. El número es plural, también en el verbo auxiliar. El tiempo será antepretérito, reconocido por la reunión de estas dos formas verbales para hacer la perífrasis, y el modo será el subjuntivo, que también podrá ser reconocido a partir del verbo auxiliar. Fíjense que, bueno, me encargué de conseguir esta perífrasis un poco más compleja. En el ejemplo les pongo, durante el día he tenido que estar haciendo entrevistas para mi jefe. Reconocemos que he tenido que estar haciendo es una perífrasis y noten que hay 4 formas verbales. En este caso, pues el análisis se hace mucho más complejo porque van a tener que tomar en cuenta o considerar las distintas formas verbales que están allí en la construcción perifrástica. Pero de todas formas lo que ven aquí es que hay una base léxica, porque igual en esta perífrasis, aun cuando sea bastante más compleja que la anterior, vamos igual a conseguir o a ubicar 4 o 5, en este caso, informaciones morfológicas. La base léxica por un lado y las 4 informaciones gramemáticas por otro. Noten que en este caso la base léxica va a reconocerse igualmente en la última forma no personal del verbo. Lo que estamos queriendo decir aquí, lo que queremos predicar es que alguien hace algo, independientemente de si lo está haciendo, digamos, recurrentemente o si hay una obligación para hacerlo. En este caso, hacer como base léxica va a conseguirse en el gerundio, que es la última forma no personal del verbo en la perífrasis. La persona, en este caso primera persona, se conseguirá en el primer verbo auxiliar que tengamos en la construcción. En este caso, será el primer verbo auxiliar y será el que evoque la primera persona. El singular, que es el morfema de número, también se conseguirá en la primera forma auxiliar de la perífrasis, que es este e. El tiempo será antepresente, pues podemos reconocerlo por la relación que tiene este verbo auxiliar con esta forma no personal del verbo. En este caso, he tenido será entonces la expresión que nosotros podemos utilizar para encontrar el tiempo, en este caso el antepresente. Y por último, el modo, que será de indicativo, pues que lo podremos reconocer también en el primer verbo auxiliar de la perífrasis. Noten en este caso que tenemos aquí estar haciendo es una perífrasis, pero esta perífrasis o esta primera perífrasis tiene un verbo auxiliar que está en infinitivo y por lo tanto no podemos extraer de él las informaciones morfológicas que correspondan al verbo. La segunda perífrasis es tenido que estar haciendo.
pero noten igualmente que tenido como participio carece de informaciones morfológicas que puedan ayudar al analista a ubicar las informaciones gramemáticas. He tenido que estar haciendo la perífrasis completa si tiene entonces aquí una forma personal que termina siendo auxiliar, pues por todas las razones que ya hemos comentado en clases pasadas sobre las perífrasis. Entonces, lo que quiero que reconozcan o aprendan a reconocer en este caso es que cuando se encuentren con una perífrasis, tomen en cuenta o consideren siempre los verbos auxiliares como elementos que evidencien la información gramemática, morfológica que se está considerando para el análisis, y las formas no personales, en este caso la última forma no personal del verbo, es la que va a caracterizar a la perífrasis de acuerdo con la base léxica. Bueno, muchachos, yo espero que este corto video les pueda dar a entender cómo se puede hacer el análisis, además del el material que les envío junto con este video. Si tienen alguna pregunta que hacer con respecto a cómo se hace el análisis, pueden hacerlas de aquí al jueves, y esperen el próximo jueves a las 2 de la tarde para poder responder el examen.